Bueno, buenos días. Habla Robinson Obando Aristizábal, estudiante de Psicología de la UNAP, en el curso de Antropología Psicológica. Nos encontramos desarrollando la encuesta para el diseño del proyecto de una educación intercultural. En este momento nos encontramos en el colegio distrital, ¿cómo se llama? Institución Romeral. Sí. Bueno, Institución Romeral. Institución Romeral, que es un colegio departamental de una vereda que se llama Romeral. Entonces, en este momento estamos con la señora María Isabel. Ella es la persona encargada acá de esta parte donde estamos, Generales. que es servicios generales. Ella es habitante de la zona y también tiene un niño estudiando en el grado noveno, que es el que nos va a acompañar más tarde también en la entrevista. Entonces, ella ya nos ha firmado el consentimiento informado tanto de ella, ¿sí?, como de su hijo para aplicar la entrevista. Entonces, pues en este momento vamos a dar inicio al proyecto diseñado, al formato de las preguntas, ¿sí? Entonces, pues empezamos. Entonces, la primera pregunta que nos convoca es: ¿cómo es el lugar en que nació? Lo que más recuerda y le gusta de su cultura. Buenos días, mi nombre es María Isabel Porras y digámoslo, nosotros venimos de un pueblo lejano de acá, o sea, nosotros somos boyacenses, el pueblo nosotros se llama Sopota, Boyacá, pero nosotros vamos a cumplir 31 años que vivimos acá en la región, acá en la vereda de Romeral, municipio de Cibaté. Entonces ya nos hemos ubicado acá. ¿Qué es lo que más recuerda y le gusta del sitio donde usted nació como tal? Que es, digámoslo, ahorita ya es zona minera, es muy bonito, pero entonces pues que nos gestionó venirnos porque nosotros en el sitio que digamos somos trabajadores, somos, como le digo, echados para adelante, y lo que pasa es que donde nosotros estábamos habían medios que no nos podían ayudar, teníamos, digamos, cosas que no podíamos trabajar, como ya aquí uno ya, digamos, tiene más cosas en que, como el turismo, como, sí, cosas, Okay. sí, pues, y lo que se cultiva acá, en esa región pues se cultivaba, por ejemplo, es tierra calientica, y se cultivaba que el trigo, que el maíz, que la cebada, que el garbanzo, que la lenteja, o sea, muchas cosas. Pero entonces, en ese tiempo que nosotros habitábamos o vivimos en ese sitio, no había casi comunicación, y no había, o sea, era muy poco el transporte. No había como medios para uno seguir como allá en ese sector. Para seguir creciendo. Para seguir creciendo. Entonces nosotros más o menos nos ubicamos para este sector. Listo. Sí, señor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: de lo que hacen los mayores, ¿qué es lo que le parece más importante y por qué? Bueno, mis padres, gracias a Dios, nos dieron un buen ejemplo, nos enseñaron a trabajar desde medianos y nos dieron nuestro estudio, no hubo buenos recursos para nuestro estudio. Por eso nos desplazamos a otro sitio a ver qué medio podíamos seguir, medio poder tener. Pero gracias a Dios, buen ejemplo nos dieron nuestros padres. Es lo importante. Sí, claro. y le agradecemos. Ellos ya son fallecidos, pero igual llevamos un ejemplo como de ellos. Okay, de la gracias. cultura de ellos, Listo. Sí, señor. ¿Cómo es el colegio que le gustaría para conservar la cultura y trabajar por el territorio? Pues al mismo tiempo me gustaría acá. ¿Le gusta este colegio? Sí, La sí. forma de educación. La forma, sí, pues igualmente, aunque igualmente no descarto mi sector, mi pueblo, mi municipio, porque igual allá ahorita se volvió tecnólogo, ha avanzado mucho, ya ha avanzado mucho a las cosas. Y es, bueno,
súper, súper, o sea, durante que nosotros estudiamos nos enseñaron un estudio muy bueno. Y pues ahorita lo que digamos me tiene como entristecida es cómo vamos la tecnología, que poco a poco, o sea, parece que hay buena tecnología, pero al mismo tiempo nos está dañando mucho. Muchas cosas, Muchas ¿cierto? cosas, sí. ¿Cómo qué cosas ve usted que daña la tecnología? En la televisión, en internet, o sea, por ejemplo, prácticamente los niños, digámoslo, ya tienen como esa pereza, lo que no nos tocaba a nosotros, porque por ejemplo nosotros, digámoslo, en el sentido de que nos mandaban una sola vez, nos tocaba hacer caso. Hoy en día se manda y toca 3, 4 veces para que hagan el caso el niño o la niña o como sea. Claro. Entonces, no, que porque lo interrumpe el televisor, lo interrumpe el celular, lo interrumpe muchas cosas. Listo, gracias. ¿Qué no le gusta a usted de la educación actual? Que no me gusta, o sea, pues, digámoslo que el gobierno hacia nosotros que somos de poca capacidad, pocas cosas, poca, ¿cómo le digo yo? Recursos, que nos deje nos deje como potenciarnos, como crecer, pero que no nos cobre mucha caro que hayan más oportunidades. Exacto, para la gente del campo. Exacto, que nos dé buenas oportunidades, que nos vea a nosotros, porque igualmente, hablemos lo que no es por uno sobrarse, pero del campesino come el centrano, todos, ¿listo? Entonces, que nos vea a ese punto de vista. Listo. Muchas gracias. ¿Qué deben hacer los docentes y los padres de familia para dar a conocer, promover, reafirmar las identidades de todos y conservar principios y prácticas propias de la cultura? Por ejemplo, de acá. ¿Cómo fue? Perdón. Claro que sí. ¿Qué deben hacer los docentes? ¿Sí? O sea, los profesores, los padres de familia, sí, para dar a conocer y promover las identidades de todos. Sí, o sea, de todas las personas que están en el sector, en la vereda, sí, o sea, y conservar principios y prácticas propias de esta cultura, que no se pierdan porque de pronto vienen niños de otro lado a estudiar. Como unirnos más y tener como ese conjunto, digámoslo, que padre como padres y como profesores seamos bien unidos y tengamos como la evaluación de padres, de alumnos, de profesores, y que sigamos la cultura, que no se pierda. No estoy de acuerdo que se pierdan las culturas que eran anteriormente, porque lo mismo que yo estoy hablando, se está perdiendo todo eso. Las costumbres, las tradiciones. Digamos, sí, el profesor, por ejemplo, me interesa ay, que si presentaron ese baile, bien, si no, pues también. Y yo sí quiero que sigan las tradiciones, por ejemplo, como el campesino que, digámoslo, nosotros hilábamos lana, hacíamos cobijas, ruanas, sembrábamos. Hoy en día no. ¿Usted cree Por eso yo requiero al gobierno que nos apoye, pero también, o sea, que nos apoye al campo. No irnos y llevar nuestros hijos a la ciudad, porque la verdad la ciudad está podrida. Yo soy sincera y hablemoslo así. Que nos apoye acá en el campo para seguir todo lo que se puede hacer en el campo. En el campo. Entonces, le pregunto, ¿usted cree que aparte de, por ejemplo, la educación tradicional, lo que se enseña en las clases sociales, matemáticas, español, deberían, por ejemplo, existir más materias como manualidades, por ejemplo, de lo que usted dice, de sí, cosas autóctonas de la región como tal, sí, o por ejemplo, cultivar? No sé si acá haya huerta y los niños cultivan. Exacto, eso lo hacen. Sí. Pues ya se ha perdido como esas cosas. Se ha perdido esas cosas. Sí. Que deberían hacerlo, ¿cierto? Porque deberían de ayudarnos, colaborarnos con que se hubiera, mejor dicho. Y sí, como lo que le estaba comentando, por ejemplo, la tradición de que la lana, que hacer ruanas, que hacer bufandas, porque hay muchas cosas que sacar del campo. Del campo, claro. Cosas buenas. Que le pueden servir a una persona, por ejemplo, que viene en la ciudad y que aprenda, sí, que no sabe eso. Exactamente, sí, señor. Listo, muchas gracias. Y la agricultura seguirla, porque igual nunca es una tradición de que se va a perder, no, porque es que de eso comemos. De eso comemos. Claro que sí. Porque es importante conocer las costumbres culturales y fortalecer los lazos interculturales. En cuanto a la interculturalidad, es como el tema de, por ejemplo, cómo puede venir acá un niño que venga del pueblo o de la ciudad
y que no traiga cosas malas, que las puede traer, sino que antes le aporte a los niños, a la educación de ellos, y que también se retroalimente de los mismos niños que estudian en el campo, ¿sí? Que sea como... Sí, yo sí, por ejemplo, estoy de acuerdo que sea así. Que sea doble vía. Que en el mismo pueblo, digamos, como que sigan las costumbres del campo. Del campo. Porque, por ejemplo, ya el niño, tanto el niño que va de acá del campo no sea sensato a llegar a la ciudad, y que de la ciudad no venga el niño sensato a llegar al campo. O sea, son cosas que sí debía seguirse. Deberían pasar. Como las tradiciones, ¿no? Claro que sí. No cambiar, digamos. No cambiar. Sí. Más bien conocer de otras y aprender de otras, que eso sirve para... Sí, exacto. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la educación integral sin afectar la cosmovisión propia de los campesinos y comunidades indígenas? Entonces ahí, por ejemplo, el tema es en la ciudad, la forma de ver la vida es diferente a como se ve en el campo o los indígenas. Sí. Entonces, ¿cómo cree usted que eso se puede respetar si, por ejemplo, se unen esas comunidades todas a estudiar en un solo colegio, digamos que acá vinieran niños indígenas, niños de la ciudad, que todos participen, que hayan profesores, por ejemplo, indígenas, que profesores campesinos, profesores de la ciudad, pero que no se ataque o porque el indígena piensa de esta forma, el campesino de esta forma o el citadino de otra forma? Sí, lo que pasa es que, digámoslo, ahí como que, digámoslo, y es uno sincero, por ejemplo, los del pueblo o los del centro, venga papi, párate acá. Los del pueblo, digámoslo, son como racistas, entonces van a decir, ay no, yo soy de papi, de mami, soy de ciudad, yo que me voy a embarrar, yo que me voy a esto, pues pendejo el campesino, digámoslo así, es la realidad, ¿sí? Entonces ahí la pregunta sería, o sea, igual chévere que nos pudiéramos unir capitales, indígenas, todo el campesinado, o sea, y que lo que vuelvo yo y repito, que hubieran cosas que se gestionaran dentro de la capital, como también cosas que acá, como la unión, o sea, que no nos tengan, que no nos desplacen, que no nos tengan como porque es que se vive embarrado y que como que se vive no sé qué, no, pues porque igual vuelvo yo digo, del campesino. Eso es lo que se hace, pues. Muchas gracias. Claro que sí, muy bien. Ya vamos terminando, nos quedan 2 preguntitas. Gracias. ¿Considera que los proyectos educativos promueven la diversidad cultural? ¿Que promueven la diversidad cultural son fruto de las entidades gubernamentales o comunidades minoritarias como las etnias indígenas y campesinas? Se lo repito. No le entendí. ¿Considera que los proyectos educativos que promueven la diversidad cultural, que es como lo que estamos hablando, sí, señor, son fruto de las entidades gubernamentales? Es decir, el Estado, el gobierno es quien promueve eso, o estos son propuestas de comunidades minoritarias como los campesinos e indígenas. Pues, ay, sí, ¿qué le digo yo? ¿Qué le contesto? Me tuve la pregunta. No hay problema. Pues igual... Digamos, esta conversación que estamos teniendo y esto, ¿cree que esto lo está promoviendo el gobierno? No se vaya a ¿O que son más las comunidades campesinas e indígenas que tratan de que eso se dé? ¿Usted qué cree? ¿Que de qué partes que más están como en...? Pues como parte y parte, ¿no? Parte y parte, sí, ¿cierto? Hay un interés de todos. Parte y parte. Sí, igual estamos... Para servirnos, ¿cierto? Para servirnos. Claro lo que vuelvo y repito, que nos uniéramos, funcionan más las cosas, me imagino yo. Claro. Sí. Una unión donde se respete pues, los derechos del otro. Respeten los derechos de los unos con los otros. Y las formas de pensar. Más bien que uno aprenda de esa forma en que piensa el otro. Sí. Como para enriquecerse culturalmente. Sí, señor. Como si uno va a otro país, entonces si uno está juzgando lo que otro hace, pues son costumbres y tradiciones diferentes. Sí, señor. Esta es un poco más compleja, pero pues ahí la vamos a entender. ¿Cómo están entendiendo las comunidades indígenas y campesinos la apropiación de la institución educativa a partir de la matriz escolar propia de cada cultura y cómo entra en diálogo esa interculturalidad articulando la educación formal y la educación popular?
¿sí? Entonces es como que, ¿cómo entiende, por ejemplo, usted, que es de acá, es del campo, cómo la educación formal, lo que nos enseñan, ¿sí? Con la educación popular, lo que usted hablaba ahorita, el tejer, el cultivar, ¿cómo cree que se está entendiendo eso? ¿O qué se está haciendo? O sea, que por ejemplo, vuelvo y yo repito, se están perdiendo todas las tradiciones. ¿Sí? Entonces, si se pierden las tradiciones, pues nos están de pronto apocando a los del campo o los indígenas, ¿sí? Porque vuelvo y yo repito, lo que digamos los centranos, los del pueblo, los de la capital, no nos ven lo que nosotros hacemos, lo que nosotros exploramos, lo que nosotros sí. Como que desconocen esa parte. Desconocen esa parte. En cambio, pues chévere que hubieran cosas diferentes, ¿cierto? O sea, que los tuvieran más en cuenta. Exacto, que los tuvieran más en cuenta. Listo. Doña María Isabel, le agradezco mucho por esta corta entrevista y pues nada, cualquier cosa estaremos en contacto y comunicándole todo. Le agradezco mucho, muy amable. Bueno, chao, un saludito a la cámara y para que se despida.